es el tema de la suficiencia de las Escrituras para nosotros los hombres. Y vamos a estar respondiendo esta pregunta. ¿Es la palabra de Dios suficiente para el hombre? Vamos a hacer una oración en esta hora para que sea el Señor que nos esté dirigiendo al responder esta pregunta con la palabra de Dios. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad, por habernos traído con bien a este lugar donde somos expuestos a tu palabra que tanto necesitamos para hacer tu voluntad en este mundo. Oh Padre, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta hora y nos esté ayudando para poder captar los principios que de tu palabra vamos a estar extrayendo. Oh Señor, no nos dejes como nosotros hemos venido hasta aquí. Permítenos salir de aquí con metas para ser mejores hombres, mejores siervos, mejores esposos, mejores novios, mejores amigos, mejores trabajadores, mejores hombres que glorifiquen tu nombre sobre este mundo y podamos reflejar a Cristo y así este mundo pueda ser transformado por el poder de tu evangelio en nosotros. Ruego, Señor, tu dirección para con cada una de las palabras que voy a estar emitiendo, que todo sea conforme a tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría comenzar este tema con una cita del expresidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo lo siguiente acerca de las Sagradas Escrituras. Al ocuparme de la lectura de la Biblia, uso mi tiempo de la mejor manera. Acepte usted también todo lo que pueda entender de este libro por medio de su razón y después tome el resto por fe. Haciendo esto será mejor hombre tanto mientras viva como también al llegar a la hora de su muerte. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se comunica en este libro. Y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa que es de provecho al hombre se contiene en este precioso libro llamado la Biblia. Si tú y yo podemos fijarnos en esta cita de Abraham Lincoln, podemos ver algunas cosas muy importantes para nosotros como hombres. La primera oración que está sombreada, allí Abraham Lincoln dijo que con una sencilla lectura de la palabra de Dios, el hombre podía llegar a ser un mejor hombre en esta tierra, en esta vida, hasta la hora de su muerte. Pero también podemos ver cómo él utiliza absolutos que nos ayudan a nosotros a comprender la suficiencia de las Escrituras. Él dice, todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se comunica a través de este libro. Es decir, que todo el bien que nosotros podamos buscar en este mundo, la palabra de Dios lo contiene. ¿Y por qué? Porque ella es suficiente. También nos dice él que toda cosa que es de provecho para el hombre está contenido en las Escrituras. ¿Y por qué traigo esta cita de Abraham Lincoln? Porque él nos habla acerca de la toda suficiencia de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para convertir al hombre en un mejor hombre, en un hombre lleno de provecho y en un hombre digno de la gloria de nuestro Dios. Y esto es lo que vamos a estar hablando basándonos en el texto de Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Es un texto muy conocido para nosotros porque es allí donde, según Mateo, fue registrada lo que hemos llamado la tentación o la prueba de Jesús. Vamos a darle lectura a este texto en Mateo, capítulo 4, versículo 1 hasta el 11. Dice allí la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está,
A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán. No sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí ángeles vinieron y le servían. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es específicamente a Cristo venciendo todo lo que el mundo puede ofrecerle al hombre. Si nosotros recordamos las escrituras de Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, la palabra de Dios resumió todo lo que todo lo que el mundo podía ofrecerle al hombre en tres cosas. Dijo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que todo lo que el mundo puede ofrecernos a nosotros puede ser resumido en estas tres áreas. El área de los placeres, el área de los deseos y el área de la vanagloria de la vida. Y aquí vamos entonces a ver a Jesucristo, quien es el hombre por excelencia. Es el hombre a quien nosotros apuntamos a ser igual que Él. Porque ¿qué dicen las Escrituras acerca del ministerio pastoral y maestro? Nos dice que ellos han sido puestos para edificarnos y para llevarnos hasta la estatura de ¿qué? De la plenitud de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros como hombre, nuestra meta es ser como Cristo. Y aquí, en las tentaciones de Satanás a Jesucristo, vamos a ver cómo Jesucristo puede vencer estas tentaciones solamente porque se apoya y descansa ¿en qué? En lo que es nuestro tema, la suficiencia de la palabra de nuestro Dios. Y comenzámonos preguntándonos lo siguiente: ¿cuál es el contexto de este evento? Según las Escrituras, nosotros podemos darnos cuenta que fue inmediatamente después de que nuestro Señor Jesucristo pasó por las aguas del bautismo. Pero nos preguntamos, ¿cómo llegó Jesús al desierto? El versículo 1 también nos dice que quien llevó a Jesucristo a el desierto fue la persona del Espíritu Santo. Y quiero decirle que mientras nosotros estemos estudiando este texto, vamos a ver algunos principios, porque esto es un taller, no es una predicación. Y yo quiero que juntos, usted y yo, podamos ver 8 principios que las Escrituras en este texto nos muestran para estar mejor preparados para vencer este mundo, basándonos en la suficiencia de las Escrituras. Y el hecho de saber que fue el mismo Espíritu Santo de Dios que llevó a Jesús al desierto, nos lleva a tener que hablar del primer principio que debemos aprender en esta tarde. Los tiempos difíciles, amados hombres, no son orquestados por el maligno, sino por el Espíritu Santo. No tienen la intención de hacernos mal, sino darnos la oportunidad de que nos ejercitemos en hacer el bien. Esto para el Señor Jesucristo nunca se convirtió en una tentación. Esto era una prueba de su carácter santo y maravilloso. Y podemos verlo como demostrado porque Él venció el mal. Miren, hermanos, la misma posición que Jesucristo estaba en este lugar fue la misma posición de oportunidad que se le dio a Adán en el huerto de Edén. Dios no permitió la tentación para Adán y Eva para hacerles mal. Dios se lo permitió para hacerles bien, para darle la oportunidad de hacer el bien, para darle la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Le dio la oportunidad a Adán para que él se comportara como el hombre que Dios esperaba de él. Pero ¿qué hizo él? Se comportó como el hombre que Dios no esperaba de él. Porque él, en vez de asumir su responsabilidad como hombre y como cabeza de su familia, él cedió su responsabilidad de cabeza a su mujer, que siendo engañada,
le dio la fruta a su marido y su marido de manera voluntaria se dejó guiar por su esposa. Aquí tenemos entonces el primer principio. Cuando estemos en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de tentación, no pensemos que esto ha sido orquestado por Satanás. Ha sido orquestado por el Espíritu Santo para darnos a nosotros la oportunidad de poder hacer el bien y vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la situación de Jesús en el desierto? Si usted se fija en el versículo 2, dice que después de 40 días y 40 noches sin comer, entonces nuestro Señor Jesucristo tuvo ¿qué? Tuvo hambre. De manera que la condición de Cristo en el desierto era de muy hambriento. Y cuando la Escritura nos informa que Jesús tuvo hambre, ¿quién aparece? Aparece el tentador según el versículo 3. Y esto hace referencia a Satanás. Esto nos lleva al segundo principio. Satanás aparecerá en los momentos en los que humanamente hablando nosotros no podemos legítimamente satisfacer un apetito tan natural como lo es el hambre. Fíjese, Satanás no se apareció en ninguno de esos 40 días. Justo cuando la Escritura dice que él tuvo hambre, ese momento lo aprovecha él para aparecer en escena y utilizar nuestras necesidades básicas para tentarnos a ir en contra de la voluntad de Dios. Así que, hermano, está apercibido, porque en los momentos cuando tú quieras hacer algo legítimo, seguramente Satanás vendrá o enviará sus emisarios, los demonios, para llevarnos a nosotros a pecar hasta con algo que nosotros creemos que es correcto hacer. Porque dígame una cosa, hermano, nosotros sentimos un hambre barba ahorita. ¿Y qué hicimos? Fuimos y comimos, pecamos por satisfacer un apetito tan natural como comer. No, nos deleitamos. Mire, yo me comí un arrocito allá con los pastores y una carnita de res, que yo di gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquí la carne de res casi siempre dura y esa estaba blandita. Entonces, yo pequé, no, yo me alegré en Jehová y en sus bendiciones. Pero para Jesús, en este momento, satisfacer un apetito tan natural y normal como comer consistía en pecar contra Dios. ¿Usted escuchó? Porque la voluntad de Dios para Jesucristo en ese momento, ¿sabe cuál era? Pasar hambre. Y a veces escucho personas que dicen: Dios nunca va a hacer pasar hambre a un creyente. ¿Por qué? Porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pues déjeme decirle que el Señor Jesucristo mismo, la voluntad de Él, la voluntad del Padre para Cristo es: tienes que pasar hambre. ¿Y quién de nosotros se alegra con eso? Pero debemos recordar que Jesucristo se alegraba en cada una de las pruebas que el Padre le puso, porque su gozo era hacer su voluntad. ¿Acaso no vimos esto en la predicación del pastor Edwin? La obediencia es lo que agrada a Dios, hermanos. Dios se agrada de nuestra obediencia. Y cuando no hay obediencia, no vaya a creer usted que Dios se va a agradar de nosotros. Pero esto tiene un costo. Para Jesucristo era pasar hambre. Pero como vamos a ver, hermanos, cuando la palabra de Dios es suficiente para nosotros y nosotros decimos: sí, Señor, si tu voluntad para mí en este momento es pasar hambre, pues voy a pasar hambre, prepárate, porque Dios se agrada de aquellos que le obedecen. Y Dios, cuando ve tu obediencia, entonces por tu obediencia Dios obra a favor de la satisfacción de tus apetitos. Y eso es lo que vamos a ver prácticamente al final de este taller. Hermanos, ¿qué es lo que Satanás le dijo a Jesús? ¿En qué consistió la primera tentación? Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo que nos lleva al tercer principio. Debemos ser conscientes y estar apercibidos de que la tentación de Satanás es una invitación a satisfacer nuestros apetitos más naturales. ¿En qué? En nuestras propias fuerzas y no según la voluntad de nuestro amoroso Padre Celestial. Hermanos, ¿había Dios provisto alimento para Jesús durante los 40 días? No.
No era la voluntad de Dios entonces que él tuviese alimento. Ahora Satanás le dice, si tú no haces algo por ti mismo, si tú no haces algo en el poder que tú tienes, en tu propia fuerza, olvídate, porque si en 40 días el Señor Dios tu Padre, que tú quieres tanto, no te dio nada, ¿tú crees que te lo va a dar ahora? Y eso es lo mismo que este mundo nos dice a nosotros. Cuando nosotros estamos esperando algo de Dios, algo necesario en nuestra vida, y hemos pedido a Dios y no hemos tenido respuesta, y hemos pedido a Dios y no tenemos respuesta, decimos, bueno, voy a tener que hacer algo. Y somos tentados a utilizar nuestras propias fuerzas para poder satisfacer aún lo que nosotros pensamos que es legítimo. Pero ten cuidado, porque puede ser una de las trampas de Satanás para que tú no dependas de la suficiencia de la palabra de Dios, sino que tú dependas de tus propias fuerzas. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, la primer área donde nosotros somos tentados a ser independiente de la suficiencia de las Escrituras es en el área de nuestras necesidades más básicas. La presunción de Satanás fue como mencioné. Jesús, si tú no haces algo por tu propia cuenta, tú te vas a morir del hambre. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que respondió de la siguiente manera: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué principio nos enseña esto? Que la palabra de Dios siempre será suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades más básicas. Óyeme, Satanás, mi vida no consiste solamente en comer pan. Mi vida no consiste solamente en las cosas materiales. Yo también tengo un alma, porque nosotros estamos compuestos tanto de cuerpo como de una alma. Y nuestra vida, siendo un ser completo, cuerpo y alma, necesita de ambos alimentos. No solo de pan vivirá el hombre. Nosotros no solo tenemos vida por comer alimentos físicos. Nosotros tenemos la verdadera vida cuando nosotros nos alimentamos de la palabra espiritual de Dios. Por eso la palabra de Dios es más que suficiente para que nosotros vivamos en esta vida. Y si alguien se atreve a preguntar, dame algunas otras razones más. Bueno, porque ante la tentación Jesús recurrió a la palabra de Dios que se registra en Deuteronomio 8:3. Allí es donde Moisés le hace un recuento al pueblo de lo que Dios hizo con ellos en el desierto. El pueblo pensaba que Dios no le iba a proveer a ellos alimento en el desierto. Y es cuando Dios entonces provee el maná. Y es allí entonces cuando la palabra de Dios nos dice, Dios le proveyó maná. Moisés le dice, ustedes estaban en el desierto y Dios le proveyó maná, una comida que ni ustedes ni vuestros padres conocían, para que ustedes entiendan algo, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, nosotros podemos comer todos los alimentos físicos que podamos imaginarnos en esta tierra. Pero si usted no depende del alimento espiritual que solamente le puede dar la palabra de Dios, su vida no será vida, sino una simple existencia. Una simple existencia. Porque la vida, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vida. Y en otro texto, separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, seguramente usted está acostumbrado a escuchar tristes testimonios de grandes hombres y famosos hombres en nuestra tierra que lo han tenido todo materialmente hablando. Riquezas, autos, familia, esposas, todo lo que ellos pueden pensar. Pero hemos escuchado cómo ellos terminan quitándose su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque las cosas materiales no significan todo para nosotros. Sin embargo, cuando dependemos de la suficiencia de la palabra de Dios, es que realmente el hombre encuentra vida. En segundo lugar, porque las necesidades más básicas del hombre no solo tienen que ver con comida física, sino también con comida espiritual, lo que nos lleva a un quinto principio.
La vida del hombre no consiste solamente en la satisfacción de las necesidades físicas y materiales. El hombre no solamente es cuerpo, también es espíritu. Y no hay nada material que pueda satisfacer nuestras necesidades más básicas del alma. Eso solamente puede hacerlo la palabra del Dios viviente. Pues la vida no solo se sostiene de alimento, sino que también se sostiene de alimento espiritual. Hermanos, ¿cómo venció nuestro Señor Jesucristo la tentación de Satanás? ¿Cómo venció Jesús la tentación de satisfacer de comida su vientre en sus propias fuerzas? Como ya hemos mencionado, dependiendo de la suficiencia de la palabra de Dios. Pues Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo estoy aquí parado y ¿sabe qué? No estoy parado aquí por la comida que me comí. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Yo estoy parado aquí por la fuerza del Dios Espíritu Santo que me acompaña y me da vida. A nosotros no puede faltar la comida, no puede faltar la casa, pero podemos seguir estando vivos por el poder sustentador de nuestro Dios, porque Él no solo es creador, Él también es sustentador, hermanos. Y si cualquiera de nosotros está aquí en esta tarde, ¿sabes por qué es? Porque el Dios Todopoderoso está sustentando su vida. Porque si Él dice, molécula, desintégrate, ahí mismo quedamos. Como le pasó al rey Herodes. ¿Recuerdan al rey de Herodes? Dio un discurso y la gente decía, wow, pero es un discurso extraordinario. Hemos escuchado la voz de Dios en vez de escuchar la voz del hombre. Entonces él dijo, es verdad, fue a Dios que escucharon. Pero Dios como que no le gustó eso. Yo digo, bueno, la gente dijo eso, pero Dios como que dijo que no. ¿Y qué es lo que estamos buscando en la vida entonces? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Este hombre agradó multitudes. Multitudes dijeron, es la voz de Dios que estamos escuchando. Pero él solamente tenía que agradar a uno, y ese se llamaba Dios. Porque ese era el que tenía el poder de decir, vivo o muerto. Y en ese momento, por esa blasfemia, le dijo, muerto. Y en ese preciso momento Herodes cayó muerto, y en el instante, dice la Escritura, que los gusanos se lo comieron. Hermanos, ¿a quién que hay que agradar? A Dios el Padre. ¿Quién nos sostiene? No el alimento que comemos, no los placeres, no las cosas materiales, sino el poder suficiente de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Procuremos entonces descansar en la toda suficiencia del poder de su palabra. La segunda área de batalla que tenemos todos los hombres es en el área de la identidad o autoaceptación en la vida. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dicen los versículos 5 y 6? El diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Por qué esta tentación estaba dirigida al área de la identidad y la autoaceptación de Jesús? Porque lo que hace el diablo es retar a Jesús a demostrar su parentesco con el Padre, pues él le dice, si tú eres ¿qué? El Hijo de Dios. Satanás quiere forzar a Jesús a que Jesús tome una acción dramática y peligrosa en vista de las promesas que Dios le había hecho en las Sagradas Escrituras. Pero bien sabemos que Satanás, citando el Salmo 90, 91, estaba citando mal las Sagradas Escrituras. Porque estaba diciendo, el hombre puede hacer cualquier cosa que le dé la gana hacer y Dios lo va a librar. Es decir, tú puedes comenzar a jugar con Dios y Dios, como un padre amoroso, va a tener cuidado de ti, enviará a sus ángeles para que te cuiden. Demuestra si tú eres un hijo de Dios de verdad, porque el padre ama a sus hijos. Y como tú eres su hijo amado, entonces cuando tú vayas a tropezar, cuando él te vea cayendo, sus ángeles irán. ¿Y te van a qué? A proteger y a guardar. Demuestra que tú eres un hijo de Dios. Tírate, lánzate.
¿A dónde estaba apelando Satanás? A la identidad. Si tú eres hijo de Dios. ¿Sabe cuántas veces Satanás apela a nuestra identidad? Porque nosotros, por el pecado en nuestra vida, se ha empañado nuestra identidad. La Escritura dice que nosotros fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Nuestra identidad viene de Dios. La Escritura nos dice a nosotros: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿De qué? De ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es nuestra identidad después que venimos a Cristo? Somos hijos de Dios. ¿Y sabe lo que está pasando ahora mismo en el mundo eclesiástico? Y no desde ahora, podemos decir que desde el año 1901, con el gran avivamiento de la calle Azusa, hombres que se autodenominan maestros, pastores, apóstoles o profetas, desafían constantemente a los miembros de las iglesias a revelar, a mostrar por medio de acciones dramáticas si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Óyeme, con creer solamente en el Evangelio y en el nombre de Jesús, tú no eres salvo, tú todavía no eres un hijo de Dios. Tú tienes que hacer cosas grandes, tienes que hablar en lenguas, tienes que experimentar el segundo bautismo del Espíritu Santo. Todavía tú no eres un hijo de Dios. Óyeme, tu vida no tiene ayuno. Tú tienes que durar 40 días de ayuno para que tú demuestres que tú eres un hijo de Dios. Óyeme, tú eres un ministro del Señor, pero yo no veo una campaña de tu iglesia de sanidades ni de milagros. ¿A cuánta gente tú has sanado? ¿A cuánta gente no se ve poder en ti? Realmente tú no eres un hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hace la palabra? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Una vez más utiliza la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es más que suficiente para satisfacer nuestra necesidad de identidad y autoaceptación en esta vida. Lo que nos lleva al sexto principio: debemos estar apercibidos, porque en ocasiones Satanás tratará de que demostremos que somos los más machos, los más osados, los más atrevidos, los más grandes, los más inteligentes, los más sabios y hasta los más espirituales, a través de retarnos a hacer cosas que pondrían en tela de juicio la reputación de Dios. Debemos tener mucho cuidado con ceder a esta tentación, porque esto puede ser meter al Dios Santo en un experimento solamente personal y también diabólico. ¿Comprendió? Él te desafía a que tú hagas algo dramático. Tírate de aquí, porque vendrán los ángeles y te cuidarán. Esto solamente es un experimento personal y es un experimento diabólico. ¿Y saben qué? Esto nos habla acerca de un principio muy importante para el hombre de Dios, y es el séptimo principio. Escuchen con atención, porque es muy importante y lo encuentro sumamente básico para la vida del creyente. Debemos tener los ojos espirituales bien abiertos, porque Satanás nos tentará a tomar decisiones basándonos en textos bíblicos sacados de su contexto. Por eso no debemos tomar decisiones basándonos solo en lo que entendemos de un versículo, sino que antes debemos tomarnos el tiempo para considerar todo el consejo de Dios sobre un asunto determinado. Óyeme, ¿qué es lo que hizo Jesús ante la primera tentación? Jesús le dijo: escrito está. O sea, mi vida, yo la vivo en dependencia de la suficiencia de la palabra. Entonces Satanás dijo: bueno, él usa la escritura. Pues yo lo voy a tentar usando la escritura también. ¿Y qué hizo él? Si tú eres un hijo de Dios y como tú citas tanto las escrituras, bueno, las escrituras dicen que los ángeles van a venir, ¿verdad? Y que te van a rescatar. ¿Qué hace el diablo, hermano? Utiliza la palabra de Dios, saca los textos de la Biblia de su contexto para llevarte a ti a cometer un acto pecaminoso y en contra de la gloria de Dios. ¿Ves la astucia de Satanás? ¿Y cuántas veces nosotros no hemos oído esto? Siembra, que el Señor te va a dar riquezas. Como dice la palabra de Dios, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. ¿No están usando los textos bíblicos para llevarte a ti
hacer algo totalmente contrario al corazón de nuestro Dios y Salvador. Satanás utiliza las Escrituras. Pero fíjate cómo responde el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice: también está escrito. ¿Me comprendiste? Él no dijo que no estaba escrito. Sí, yo sé, yo soy el verbo de vida, fui yo que dije eso. Aquí el que sabe la Biblia más soy yo, Satanás. Yo sé que está escrito, pero también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Nunca te bases, nunca tomes una decisión en tu vida, a lo hombre, a lo tú, por lo que dice un solo versículo bíblico. ¿Usted sabe por qué hay tantas religiones? ¿Y por qué hay tantas malas interpretaciones? Personas confundidas en esta vida y tomando tantas malas decisiones por hacer doctrinas solamente de un versículo y no por hacer teología sistemática. ¿Ustedes saben lo que es teología sistemática? Es sencillo, es ver un tema en toda la Biblia. Recoger todo el consejo de Dios sobre un tema, y cuando usted tiene eso, usted tiene todo lo que Dios quería decirle a usted sobre ese tema, y eso es más que suficiente para que usted tome las mejores decisiones en esta vida, porque la palabra de Dios es suficiente. ¿Qué citó Jesús? Jesús citó las Escrituras de Éxodo 17, del 1 al 7, donde se nos relata que fue considerado como una tentación a Dios lo que hicieron los israelitas en el desierto. Ellos le dijeron: óyeme, Dios nos ha traído al desierto para matarnos de hambre, para matarnos de sed. Tenemos sed, aquí no hay agua. Ellos estaban diciendo: Dios no es capaz de darnos agua en el desierto. ¿Ustedes comprenden? ¿Dónde estaba Jesús en el desierto? Tírate, Satanás. Eso significaría tentar al Señor. Mi Dios, para probarte a ti que yo soy verdaderamente el Hijo de Dios y yo no tengo ningún tipo de necesidad porque yo sé bien quién yo soy. Ustedes recuerdan lo que Jesucristo mismo a sus 12 años le dijo a sus padres terrenales cuando Él se perdió en el templo: en los negocios ¿de quién? De mi Padre me es necesario estar. Jesús no tenía necesidad de probarle que Él era el Hijo de Dios. Él lo sabía desde su niñez. Y si queremos hablar un poco más contextualmente hablando, ¿qué había dicho Dios el Padre acerca de Jesús de manera pública unos 40 días antes de esta tentación? Dios irrumpió el tiempo y el espacio para hacer algo que Él no comúnmente hacía: que su voz se escuchara. Solamente para decir: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, a Él oíd. ¿Usted sabe lo que significaría ceder a esta tentación? Decir: lo que dijo Dios el Padre de mí delante de todo el mundo, yo no lo creo, que tengo que probártelo. Lo que yo sé desde mi niñez, que yo soy hijo de Dios, lo dudo, tengo que probártelo. Hermano, era una tentación dirigida al ego. Que todo el mundo te vea como los ángeles te traen en cámara lenta. Imagínense eso, Usted se tira y usted está bajando en cámara lenta ahí. Y ese espectáculo, Los ángeles. Llegó el Mesías, mírenlo ahí. Y escuchen, no crean que esto solamente es especulación, porque hay algunos comentaristas que llaman especulación a esto. Pero había una tradición judaica que decía que cuando el Mesías viniera, Él se iba a presentar en el templo desde las alturas. De manera que los judíos, que eran demasiado versados a las tradiciones, ¿verdad?, cuando vieran seguramente a Jesús allá a bajar en cámara lenta, llegó el Mesías, tal cual como dicen las tradiciones de nuestros ancianos. Pero Jesús no tenía que mostrarle eso. Igual como nosotros no tenemos que hacer grandes y extraordinarias cosas para entender que somos hijos de Dios. Solamente tenemos que depender ¿de qué? De la suficiencia de la palabra de Dios.
¿Qué dice las Escrituras? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿No has recibido el testimonio del Espíritu? Ahí sí es verdad que tienes que cuidarte. Porque si no has recibido el testimonio del Espíritu, es muy posible que entonces no tengas el Espíritu. Porque si hay alguien que no falla, es el Espíritu en sus ministerios. Sin embargo, hermanos, esto nos hace llegar al octavo principio de esta tarde. Antes de tomar una decisión basada en un texto bíblico, procuremos haber revisado todo el consejo de Dios sobre este tema, tal vez haciendo un estudio bíblico personal o buscando el consejo de tus pastores y hombres calificados para una correcta interpretación del texto bíblico. ¿Cómo fue la palabra de Dios suficiente para satisfacer a Jesús en cuanto a la realidad de que Él era hijo de Dios? Ya lo mencionamos desde sus 12 años y también con la voz de el Padre en el desierto. La última área es el área de la tentación, de la búsqueda de poder y de dominio. Los versículos 8 y 9 dice: otra vez el diablo le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿En qué consistió esta tentación? Una apelación a la idea de conseguir posición de poder en nuestro tiempo y según las disposiciones de Satanás. Por el contrario, es una tentación a conseguir el poder fuera del tiempo de Dios y no conforme a sus disposiciones. ¿Y por qué? Pudiéramos preguntar. Porque las disposiciones de Dios para entregar a Jesús todo el poder y todo dominio, primero estaba lleno de un camino de padecimientos. Jesús tendría que convivir en medio de una generación maligna y perversa, sería despreciado y finalmente sentenciado a sufrir los errores del infierno en la cruz del Calvario. ¿Qué nos demuestra entonces la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? La suficiencia de la palabra de Dios para satisfacer nuestro deseo de poder o de dominio de manera legítima. Porque hay un deseo de poder y de dominio legítimo. Las mismas Escrituras, cuando nos hablan acerca de el oficio de obispo, nos dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Una persona que anhele la posición, que anhele la obra del obispado, dice la Escritura que está deseando una buena cosa. Por lo tanto, legítimamente hablando, nosotros podemos decir que hay un buen deseo por poder y dominio, porque es un deseo de poder servir a los demás. ¿Por qué? Porque el verdadero liderazgo no es aquel que se busca solamente para dar órdenes, es aquel que se busca para servir a los demás, porque esta es la naturaleza de los hombres, ser siervos. Y Jesús dijo: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero para vosotros no será así, porque el mayor entre vosotros, ¿qué será? Será vuestro servidor. Y el mismo Señor Jesucristo dio ejemplo en su última noche con los discípulos, cuando nadie quería ponerse la ropa del esclavo, tomó la ropa de esclavo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Al terminar, ¿qué le dijo él a sus discípulos? ¿Quién ustedes dicen que yo soy? Que soy Jesús, que soy el Mesías. Y así lo hacen bien. Pero como yo he hecho, les he dado ejemplo para que ustedes también hagáis. Esa es nuestra naturaleza, desde cualquier posición en la cual nosotros estemos, que podamos servir. Y si usted quiere ver esto de manera contextual en el texto, fíjate la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo ¿qué? Y a Él solo servirás. ¿Cómo respondió Jesús a la tentación que Satanás le ofrecía? Mira, ten poder a mi manera. Ten poder en mi tiempo. Mira, tú puedes tener poder ahora mismo. Tú te puedes librar de todos los sufrimientos de la cruz. Y lo mismo que te va a dar el Padre, que Él te ha prometido el reino, yo te lo voy a dar ahora mismo sin ningún tipo de sufrimiento. Eso es lo que nos dice a nosotros también Satanás. Mira, yo te voy a dar todas las comodidades que tú tienes. Haz las cosas como el mundo te dice. ¿Tú quieres tener un empleo mejor del que tú tienes? Lleva un currículum falso. ¿Tú quieres ser el jefe en tu empresa? Habla mentira del que está ahí.
Si no, sobórnalo. Óyeme, te agarraron preso porque te fuiste en una luz roja. Tú te vas a poner a pagar multa, tú te vas a poner, dale 200 pesos. Tú sabes que esa persona vive sobornándose. ¿Qué hace Satanás? Tentarnos a tomar el camino fácil y no la suficiencia de la palabra de nuestro Dios. Es como que Jesús dijera: mira, Satanás, el poder, las glorias y los ascensos en este mundo no son deseables para mí fuera de la voluntad de mi Dios. Y eso es lo que también para nosotros debería significar. Las glorias de este mundo fuera de la voluntad de Dios no deberían ser atractivas para nosotros por la suficiencia de la palabra. Finalmente, se quedó todo esto en un ideal, porque vemos las respuestas, pero ¿y los resultados? Jesús seguía con hambre. Jesús no reinaba. Jesús no era popular. Después que Jesús dio esta respuesta, el versículo 11 dice: entonces el diablo le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Hermanos, inmediatamente después que Jesús sufrió la tentación, dependiendo de la suficiencia de las Escrituras, inmediatamente su Padre tuvo cuidado de él y envió a sus ángeles, que son siervos y ministros a favor de los que serán herederos de la salvación, para servir a Jesús. Y usted se preguntará, ¿qué significa eso? Hermano, que le pusieron un banquete, me imagino, de diferentes clases de alimentos y comidas de las más sabrosas, donde Jesús pudo saciar su hambre. Los ángeles le servían. Ustedes no recuerdan a Elías cuando tenía hambre y huía de la malvada Jezabel. ¿Cómo lo alimentó el Señor? Lo alimentó con pan y carne traída por los cuervos. Y aquí están los ángeles sirviendo al Señor Jesucristo. Y no solo eso, hermano, porque después de que Cristo sufriera los padecimientos de la cruz y fuese resucitado de entre los muertos, entonces, ¿qué ocurrió? Se cumplió la palabra de nuestro Dios. El Padre lo sentó a su diestra, en su trono, en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y nos preguntamos entonces, ¿es la palabra de Dios suficiente para el hombre? Debemos responder, claro que sí. Y aquí están los resultados en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con nosotros cuando nosotros dependamos, igual que Cristo, de la suficiencia de las Escrituras? Para finalizar, solamente algunas aplicaciones en base a estas tres áreas. En las áreas de necesidades básicas. Posiblemente estando en un trabajo que no nos pagan como deberían, es posible que nos veamos tentados a robar para autocompletar el dinero que nosotros nos hace falta para la canasta familiar. Y dígame si eso no se ve aquí. En nuestro país no llegamos nunca. A veces tenemos que hacer de 2 y 3 trabajos para poder completar algo tan básico como llevarle comida a nuestra mesa, a nuestra familia. Muchas veces tenemos oportunidades dadas por el diablo para tomar lo que no es nuestro. ¿Qué haremos? ¿Tomaremos la propuesta de Satanás o confiaremos en la suficiencia de la palabra de Dios? ¿Qué hay cuando vivimos bajo un gobierno corrupto? Nada parecido a la realidad. Donde las necesidades básicas como vivienda, medicina, atenciones médicas y seguro social no son facilitadas. ¿Qué haremos? ¿Qué hace el mundo? El mal, ¿no es cierto? Roba, soborna, miente. ¿Qué haremos nosotros? ¿Nos comportaremos como verdaderos hombres que confían en la dependencia de la palabra de Dios? Tal vez para muchos de nosotros esto no es un desafío, pero déjeme decirle que en países como Venezuela y Cuba, esto es un desafío constante. Yo viajo a Cuba constantemente
Y allá existe algo que se llama el mercado negro, donde las personas compran casi todo. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno no les facilita las cosas. ¿Qué va a hacer un cristiano frente a eso? No porque es que todo lo hacen así. No es porque estamos bajo un gobierno opresivo. Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer las cosas indebidamente. ¿Ustedes comprenden? La misma tentación que vivió Jesús. Confió en el poder del Señor y en el tiempo del Señor, después de su obediencia, el Señor proveyó para él. Una de las necesidades más básicas que los jóvenes y los hombres tenemos es el de satisfacer nuestro apetito sexual. ¿No es cierto? Esto es algo básico del hombre. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Porque Satanás continuamente nos propone satisfacer nuestro deseo de placer sexual con masturbación, con pornografía, con fornicación. A los casados con adulterio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en la dependencia de la palabra de Dios? ¿O vamos a ceder a la forma en la que el mundo se comporta? Y hermanos que somos casados, es legítimo que tengamos relaciones sexuales con nuestras esposas, es cierto, pero eso depende. Muchas veces ellas están indispuestas, muchas veces están enfermas, algunas veces no se sienten bien, pero nosotros tenemos una necesidad, hermano. Y entonces recurrimos a lo que hizo Satanás, tristemente. El hombre cumpla el deber conyugal y la mujer cumpla el deber conyugal. Eso dice la palabra de Dios. Y la compasión. Y el hecho de amar a tus esposas. ¿Ustedes están comprendiendo, hermano? Qué fácil nosotros podemos actuar de manera pecaminosa. En el área de la identidad o la autoaceptación. Dígame si eso no es la necesidad de los hombres y de los jóvenes hoy en día. Si no, no existiera Facebook, ni Instagram, ni YouTube, ni Twitter, ni nada de todas esas redes sociales. ¿Qué es lo que todo el mundo está buscando? Likes. ¿Y qué es lo que significa eso? Aceptación. Mira, yo no me conformo con lo que yo soy. La palabra de Dios no es suficiente para mí que me dice que yo soy hijo de Dios. Yo tengo que estar buscando likes y me tiro esta foto. ¿Cómo me veo? Nada más 10 me dieron like. Bueno, voy a tener que comprarme otra ropa. Like. Y en el área espiritual, bueno, prediqué este mensaje de la tentación. Hoy Francisco predicó acerca de la suficiencia de la Escritura. ¿Cuántos likes tengo? ¿No gustó eso? Ay, pero mira, fulano predicó de la tentación, allí tiene 200. ¡Wow! ¿Y qué voy a tener que hacer? ¿Qué estamos buscando, hermano? Aceptación. Toda la aceptación que nosotros buscamos la encontramos en las Escrituras, por la confianza en lo que Dios dijo acerca de nosotros. Ojalá que nosotros notemos en eso. Y finalmente, en el poder, en la área de poder y autoridad, no es extraño que seamos tentados, como mencioné antes, a conseguir posiciones por las vías del soborno, la manipulación, la mentira o la difamación. Quiera Dios ayudarnos, hermanos, a confiar plenamente en la suficiencia de la palabra de Dios. Porque así como Cristo venció todas las tentaciones que el mundo puede ofrecernos, así nosotros también, dependiendo de las Escrituras, podemos hallar victoria en todas las áreas de tentación con la cual nosotros los hombres luchamos de día en día. Hermanos, que el Dios Todopoderoso les ayude y me ayude a mí para poder depender de la suficiencia de la palabra de Dios. Permítame orar por ustedes y por mí. Gracias, Padre, por tu palabra, la cual es toda suficiente para nosotros. Gracias, Señor, por este bello grupo de hombres que está delante de tu palabra para ser ministrado por tu palabra. Y han venido aquí con la confianza de crecer en esta área tan importante de nuestras vidas. Confiar en la suficiencia de tu Escritura. Oh Padre, ayúdanos a conocer primeramente tu palabra, a tener interés, Señor, en conocer tu voluntad,
para que cuando vengan las tentaciones, conociendo tu palabra, podamos traer a nuestra memoria los dichos dulces y agradables de tus escrituras. Podamos traer los principios bíblicos que nos sostendrán y nos darán la victoria en medio de todas las tentaciones que el mundo nos ofrece. Sé muy especialmente con este grupo de hombres, oh Señor. Ayúdales a tener victoria en medio de toda tentación. Ayúdales, Señor, a depender continuamente del poder y la suficiencia de las Escrituras. Oh Padre eterno, que podamos salir de aquí como un batallón de guerreros de nuestro Señor Jesucristo para pelear la buena batalla de la fe y conducirnos como nuestro mayor ejemplo, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.